Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 12 de julio del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy no se encuentra Martín con nosotros, él está en comisiones sindicales, y nos acompaña en cambio Humberto Montes de Oca, el secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy buenos días. Buenos días, un saludo a la clase trabajadora, los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Bienvenidos a Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Las leyes secundarias en materia de energía podrían someterse a votación y aprobarse el próximo jueves 17 de julio del 2014 en el Pleno del Senado de la República, toda vez que el jueves pasado concluyó el debate de los 4 dictámenes que contienen la creación o reforma de 14 leyes, como todos sabemos, pues en un proceso donde pues fue muy apresurado y donde no se aceptó ninguna propuesta de cambio por parte del PRD. Entre estas leyes se encuentra la de hidrocarburos, la Comisión Federal de Electricidad y la de Petróleos Mexicanos. Estas leyes privatizan al sector energético nacional y podrían llevar al país a la ruina. Eso lo opinó el senador Fernando Mayans, quien dijo que solo se beneficiarán las empresas transnacionales que aprovechan la pobreza moral de los políticos. Entre el lunes 14 y martes 15 de julio se someterán a votación en las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado de la República estas leyes. El PAN reservó para su discusión los 4 dictámenes, o sea, más de 800 artículos, antes de someterlos a votación. En cambio, el PRD le rechazaron todas sus reservas o propuestas de modificación. Pero el senador David Pinchina, presidente de la Comisión de Energía, adelantó que irán directo a la votación porque los panistas refrendaron sus reservas. ¿Que van a retirar todas las reservas el lunes a más tardar? No, pues todo dependerá. El Partido Acción Nacional está reservado el 100% de los dictámenes. Estábamos en espera de cómo viniera y con cuántos cambios este 4º dictamen, para ahora sí, nosotros durante el fin de semana ya analizaremos en la integralidad de todos estos paquetes qué reservas vamos a retirar y en cuáles nos mantendríamos para efecto de pues ya poder finalizar la etapa de votación en lo general y en lo particular en comisión. Dice Penchina que está seguro que ustedes van a retirar todas sus reservas. ¿Será que están recibiendo el línea del PRI? Depende de nuestro grupo parlamentario, entonces eso lo sabremos el lunes. Estaba cuestionando lo de los contratos de servidumbre que ofrecían empleo a cambio de que se dieran la tierra. Es que es todo el paquete lo que estamos discutiendo, falta todavía definir. ¿Eso todavía se mantiene? Sí, es la servidumbre y la ocupación temporal, que en realidad es muy ligado. ¿Y eso no va a cambiar o sí están pensando en eso? Yo creo que sí va a haber algunos cambios, esperamos que sí. Bueno, hasta ahorita no ha cambiado nada, siguen los contratos de servidumbre que, como ya lo habíamos explicado aquí, consisten en que si las empresas petroleras o de la energía eléctrica o cualquiera, las mineras que van a explotar el gas, dicen este terreno me gusta o este edificio me gusta, ellos pueden solicitarlo, y si el empresario no quiere vender o el propietario de la tierra no quiere vender, hasta la semana pasada seguía vigente que podían expropiar. Los panistas dicen que eso ya se quitó, pero falta ver cómo quedan los dictámenes al final, porque luego resulta que nos dicen que hacen una cosa y no hacen nada. Entonces, ese peligro todavía está vigente, que ellos lleguen y en realidad arrebaten. Los contratos de servidumbre consisten en que si la transnacional, en realidad los empresarios petroleros y de la energía eléctrica son transnacionales o empresarios mexicanos aliados con transnacionales, dicen, esta tierra me gusta, ofrecen empleo a cambio de la tierra, pero nunca cumplen. Al menos esta es la experiencia que hay en la Sierrita, en un ejido del estado de Durango, donde les prometieron empleo y nunca les cumplieron, y en cambio ya les allanaron o les invadieron más de 1,000 hectáreas, y lo mismo está pasando en Puebla. Entonces, ese es un alto riesgo. Ellos dicen que esto todavía no se ha modificado. Otro de los puntos que generaron más debate esta semana en la discusión de las leyes de petróleos mexicanos y
de la Comisión Federal de Electricidad es que se establece que su dueño es el gobierno federal, contrario a lo que señalan la Constitución, que son empresas propiedad de la nación. Esto significa que ya no será la nación, es decir, el pueblo, las instituciones de gobierno, el ejército, los propietarios de esas empresas, sino que el dueño será el presidente Enrique Peña Nieto. Eso es muy grave, porque ellos estaban diciendo, bueno, es que sí dice que será el Estado, la nación, el propietario de estos bienes, pero punto y seguido dice, el gobierno será el dueño. Eso lo dice tanto en la ley de Pemex como en la de CFE, para el caso de las empresas que se han denominado productivas del Estado. Bueno, tampoco se crean mecanismos para vigilar la honestidad, porque el presidente de la República será quien nombre directamente a los consejeros que serán parte del Consejo de Administración, y quien vigilará la honestidad y transparencia del Consejo de Administración, pues será el mismo Consejo de Administración. O sea, lo que vemos ahorita, que no va a haber mucho combate a la corrupción. Sobre el tema de la privatización eléctrica, el pasado jueves 10 de julio del 2014 en el Senado de la República se realizó el Foro Nacional de Energía, Mercado Eléctrico, que inauguró el coordinador de la bancada de senadores del PRD, Miguel Barbosa, en el cual participaron miembros e invitados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entre los especialistas que participaron expusieron el caso de la privatización eléctrica en España y Argentina. Ellos son Fermín Paz Lamigueiro, analista político y social, quien dirigió a la Federación de Químicas Energía de la Confederación Intersindical Gallega, y hasta el mes pasado encabezó a la Organización Internacional Derecho a la Energía, con sede en París, Francia. Y Gabriel Martínez, secretario de organización de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, y también él conduce el Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora, Moreno, se llama así el Movimiento Moreno, no Morena, y de la Asociación Mutua de Trabajadores y Empleados de la Energía de la República Argentina. Nos acompañan esta mañana en el estudio de transmisión de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores somos la noticia. También se encuentra, como ya decíamos, Humberto Montes de Oca, quien hoy nos está apoyando en la conducción del programa, el secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenidos al RIN Laboral. El RIN Laboral. Bueno, pues ustedes estuvieron exponiendo, y entre las cosas que decían es que con la privatización no mejoró ni el precio ni la calidad del servicio. No, en el caso concreto del Estado español subieron las tarifas y realmente todo lo que se dijo que iba a suceder sucedió lo contrario, pero ya tomaron las medidas y ahora a aguantar lo que nos venga encima. A mí me interesaría, sobre todo porque creo que el pueblo mexicano comprende lo que es un mercado de electricidad. El mercado de electricidad aquí y en Pekín, en Ottawa y en Londres, consiste en una serie de reglas de intercambio de información entre generadores y usuarios. La teoría dice que cada generador presionado por la competencia genera con la mayor eficiencia posible, de manera que por un lado se alcanza un precio de equilibrio mínimo y por otro se fomentan las tecnologías de menor coste. Esta es la teoría. Sin embargo, el hecho de convertir a un generador en un jugador en el que sus beneficios dependen tanto de la eficiencia de su tecnología como de la astucia frente a los demás, al resto de jugadores, estimula este segundo papel, lo que conlleva la aparición de algunos mecanismos perversos. El sistema de ofertas en el mercado español, el sistema de mercado diario, SPO, para los mayoristas y minoristas, en el que cada unidad de generación realiza una oferta, crea la ilusión de que al mercado concurren multitud de unidades generadores diferentes e independientes, de manera que ninguno de ellos tiene capacidad para influir de manera directa en el precio. Al final, en el mercado eléctrico español, dos compañías, Endesa e Iberdrola, controlan el 60%, y si le sumamos la tercera, Unión Fenosa, el 70%. Y sus comercializadoras acuden a ese mercado, venden y compran, con lo cual
Es un mercado oligopólico, fijan el precio de la energía, y el precio de la energía lo que hizo fue, desde que se liberalizó y se privatizó, que subir la tarifa, y ya tenemos 2 millones de personas en el Estado español con precariedad energética, es decir, que no pueden llegar a su casa, enchufar o darle a un electrodoméstico porque no pueden pagar la energía. Sustancialmente lo que pasa con la liberalización y con la aparición del mercado es que habrá mucha gente despojada de ese mercado, no podrá pagar, y los que puedan pagar lo van a pagar a un precio más alto. Bueno, y es en el caso de España. Y en el caso de Argentina, ¿qué pasó? Bueno, no, el caso de Argentina, no solamente la situación es muy parecida a la española, porque las tarifas se elevan, se pierde el derecho a la energía, aparece el fenómeno de los cortes masivos de electricidad, gas y hasta agua corriente. Desaparece buena parte del empleo en las empresas de servicios públicos, porque los conceptos de eficiencia llevan a la reducción de planteles. Aparece la situación donde el trabajador pelea, discute lo que llaman el retiro voluntario, la compensación económica por la pérdida del trabajo, y termina dándose cuenta, poco tiempo después, de que lo que ha discutido es la pérdida de su vida, porque el retiro voluntario en una sociedad que comienza a llenarse de desocupados, que eleva sus tasas de pobreza, no ofrece nuevos trabajos, y el dinero que ha tenido le sirve para subsistir un tiempo, y después ese dinero se acaba y empieza a perder todo lo que había acumulado como trabajador, su pequeño nivel de vida. Al mismo tiempo, los recursos energéticos, reservas petroleras, reservas de gas, se terminan perdiendo. La Argentina, que contaba con reservas para muchos años de gas y petróleo en el momento de la privatización, en este momento es un importador neto de gas y petróleo. Y tenemos crisis energética, tenemos apagones, se eleva permanentemente el precio de los combustibles, y una cuestión que es la que rige todo esto y que le da explicación a lo que sucede, es que tanto los recursos naturales como los servicios públicos se convierten en mercancía, dejan de ser bienes sociales, derechos humanos, empiezan a convertirse en mercancía, y como tales, el mercado, la idea del mercado que decía también el compañero, dice que si no lo podés pagar, dejás de tener derecho a poder utilizarlo. Y en el siglo XXI, el que no tiene electricidad, el que no tiene gas, el que no tiene transporte o comunicaciones, no vive más en ese siglo, porque queda imposibilitado de desarrollarse, porque dependemos mucho de todos estos servicios para poder vivir. Ya no podemos criar animales en casa para poder comer, ya no hacemos perforaciones en el fondo de casa para tener agua, porque muchas veces vivimos en edificios, en pisos elevados. Ya no podemos salir a procurarnos el sustento, el salario de cualquier manera en una sociedad de desocupados, y las privatizaciones generan eso. ¿Por qué generan eso? Primero, porque la renta se la llevan fuera del país, empresas transnacionales se llevan la renta fuera del país, y segundo, el Estado pierde iniciativa política, no tiene las herramientas que tenía antes para crear industria, fomentar industria, crear empleo, generar nuevas tecnologías, pierde todos los recursos económicos, intelectuales y naturales para llevar adelante una política soberana. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, estamos platicando con dos especialistas en el tema de qué ha pasado después de las privatizaciones, tanto en España como en Argentina, y ellos nos están explicando que se crearon monopolios. En el caso de España, los monopolios concentraron la producción e impusieron precios. ¿Y qué pasó? Bueno, nada más voy a recordar los nombres. Ellos son, en el caso de España es el especialista Fermín Paz, y en el caso de Argentina, Gabriel Martínez. Sí, Fermín, que después de que los monopolios concentran, ¿qué pasó? Bueno, cada país, el punto de partida es diferente, pero después se unifican. Es decir, en España la energía eléctrica
comienza a implantarse con empresas privadas, y solo, estamos hablando de 1870, con el alumbrado público de las grandes ciudades, y solo en 1950 hay una empresa pública. No es tanto el fenómeno de la privatización, que ya en sí es importante, como acaba de hablar Gabriel, o el tema como lo tenéis aquí en México, el caso de la compañía eléctrica, que son empresas nacionales, sino la liberalización del mercado, es decir, la falacia, la perversidad de crear un mercado para que compitan en ese mercado y abaratar el objetivo final, las tarifas, y que los usuarios podamos tener una energía en condiciones, a un precio asequible, y que podamos con ello tener una vida digna. Bueno, pues esa es la perversidad, que se hace todo este fenómeno y después se consigue un objetivo completamente diferente. Es un engaño. Y además, el siguiente engaño es que alguien va a venir a México, o va a ir a España, o va a ir a Argentina, como si fuera una ONG. Las empresas transnacionales, cuando van de un país a otro, es porque creen que tienen una oportunidad de maximizar sus beneficios, para después coger el capital, el beneficio se obtienen, y llevarlo para pagar a sus accionistas en el sitio de origen. Es decir, las empresas que yo el miércoles cuando llegué estaban esperando a gente de Iberdrola. No es que yo sea más listo que los demás, pero me fijo en esos detalles y había carteles esperando. Pues Iberdrola, lógicamente, tiene sus intereses, y México le interesa a Iberdrola como le interesa a las otras empresas eléctricas españolas, y por tanto vienen aquí para obtener un beneficio y llevarlo allí para sus accionistas. Por lo tanto, México no piensan en la vida digna de los mexicanos, ellos piensan en un negocio. Si aquí se lo ofrecen, se van a meter, y después, cuando la gente se dé cuenta, el pueblo se dé cuenta, pues tendrá unas tarifas más altas. Todos los objetivos que le dicen y que le van a aprobar en estas leyes que están ahora mismo a debate en las cámaras legislativas, después todos nos llevaremos, como nos llevamos en otros sitios, las manos a la cabeza. Habrá pobreza energética, cuando antes las empresas nacionales servían todo el territorio nacional una energía a un precio asequible y una calidad de servicio que seguramente pudiera ser mejorable. En vez de profundizar en esa vía, descubren en Estados Unidos una filosofía y la tratan de aplicar en todo el mundo. Esa es la globalización. Yo lo único que puedo decirles es: no se crean el engaño. El mercado no le va a solucionar ninguno de los problemas, sino que los va a empeorar. Y al final los únicos beneficiados de la liberalización del mercado van a ser las empresas, que van a obtener unos beneficios pingües y se lo van a revertir a sus accionistas, porque al final es a los que se debe. Claro. Y entonces ellos practican la política de la menor inversión y la mayor ganancia, ¿verdad? Y en esa menor inversión lo que contemplan es invertir menos en el pago de los trabajadores. Y entonces, ¿qué ocurre? Mira, en el caso de Argentina, ¿qué ocurre? El tema del pago de los trabajadores, lo primero que hacen estas empresas es decidir que la cantidad de trabajadores vigente en las empresas es excesiva en función de la cantidad de tareas que hay que realizar. Se llama costo laboral. Entonces intentan reducir el costo laboral, pero en realidad esa es la segunda etapa de reducción. La primera la hace el Estado antes de la privatización siempre. El trabajo sucio lo hace el Estado, que es el que le explica a la sociedad que los servicios públicos son ineficientes. La empresa de electricidad es ineficiente, la empresa petrolera es ineficiente, tiene demasiados trabajadores, tiene tecnología atrasada, por eso necesita que venga la inversión privada con nuevos conocimientos, con nuevas actitudes, y en búsqueda de lo que llaman la eficiencia. Yo hago hincapié en estas palabras porque son los mismos conceptos, las mismas ideas que veo en los proyectos de ley que se están discutiendo aquí y que se utilizaron en la Argentina a principios de la década de los 90. Incluso la comparación de los justificativos
la manera de razonar el procedimiento, el Estado no va a perder la propiedad, dice el proyecto, ¿no? El Estado mexicano se va a quedar con la propiedad de las empresas. Ahora, eso sí, las empresas van a tener consejo de administración privado, el Estado va a tener nada más que un grupo de un par de miembros en los directorios, las empresas van a ser fraccionadas, divididas, etcétera. Bueno, no van a ahorrar nada. El Estado se va a quedar con los edificios, las empresas privadas se van a quedar con los beneficios y con los recursos, y las divisiones en empresas van a multiplicar las burocracias administrativas llenas de directores y jerárquicos cobrando sueldos extraordinarios, y todo a costa del aumento de las tarifas y los valores internos que va a terminar pagando todo este circo de enriquecimiento de ciertas burocracias que forman parte de lo que llaman la conceptualidad de la administración eficaz. Esto es una mentira. El Estado necesita la renta petrolera y la renta eléctrica para desarrollar obra pública y para mejorar la infraestructura y la vida general del país. Las empresas, al considerar todo esto no un servicio social, sino una mercancía, toman la renta y se la llevan, distribuyen entre su personal jerárquico y sus directores, que van a ser voraces a la hora de pedir que las acciones de las empresas den utilidades todos los años, y le van a explicar al pueblo que es necesario seguir aumentando las tarifas en el tiempo y que además hay que tener políticas del Estado destinadas a reparar todo lo que rompan, porque no van a poner nada nuevo. No van a poner líneas eléctricas nuevas, no van a hacer perforaciones petroleras nuevas, van a agotar lo existente, y cuando por el propio crecimiento y la dinámica de la economía, el crecimiento vegetativo del país, se requiera más servicio, le van a reclamar al Estado, que van a decir que tiene la obligación de satisfacer las necesidades de consumo de los mexicanos. Fermín Paz, de España. Aquí en México ya tenemos la experiencia de la alianza de los proyectos productivos de Comisión Federal de Electricidad y Pemex con Iberdrola, y el reclamo que se le hizo en la pasada legislatura en la Cámara de Diputados fue que había mucha corrupción, que paralizaban las hidroeléctricas para justificar la introducción de gas natural, para que Iberdrola vendiera el gas natural a Pemex y CFE a un precio estratosférico, y el costo lo pagamos los usuarios, porque lo compraban en Perú o lo compran en Perú y lo introducen a México por Texas, lo compran a 14 centavos de dólar en Perú y lo meten a 14 dólares en México. Entonces, ¿qué nos augura en esa alianza o en esa intromisión de Iberdrola, que es la empresa Unión Fenosa Iberdrola las que más perfilan para quedarse con el sector eléctrico? Pues lo que dije antes, pero lo voy a centrar un poco más. Si Iberdrola, ya dije antes que es la empresa que tiene mayor valor bolsístico en España. A continuación está Endesa, y entre las dos tiene el 60% del mercado eléctrico español. La tercera, que es Gas Natural Fenosa, el 10%, y entre las tres llegarían al 70%. Una cosa muy lógica que todo el mundo la entiende. Si Iberdrola tuviera garantizado en el Estado español, en Europa, que es sus fronteras cercanas, una tasa de reposición del capital al 5 o 6%, no se desplazaría 5.000, 6.000 kilómetros a ir a otros territorios. Cuando viene a México, es que cree que aquí va a tener unos beneficios superiores a los que obtiene en el sitio original. Y además, ¿qué hace? Lo lógico, no va a hablar con el pueblo, va siempre y dice, a ver, leyes mexicanas, composición del Parlamento mexicano, ¿con quién podemos hablar? Primero hablará con el gobierno, se le pondrán las facilidades, y a continuación lo que van a tratar en esta semana es el formalismo para que Iberdrola, con todas las negociaciones que el pueblo mexicano no sabe que se dieron, pues llegar aquí para conseguir esa tasa de reposición del capital
para después reinvertirlo en los beneficios. Y le van a pasar otros dos fenómenos, que me atrevo ya a decirlos, porque nada se hace nuevo en ningún sitio, son pequeñas matizaciones. Se va a crecer el diferencial entre potencia instalada y demanda de energía eléctrica. Se va a crear una ficción. Para que haya mercado hay que crear la ficción. Y para que entre en competencia hay que crear mucha potencia instalada, porque si realmente la potencia instalada que hay, que en estos momentos ya tiene un excedente del 40%, sirve para cubrir la demanda, no entra en competencia. Toda la potencia instalada que es para cubrir la demanda. Entonces se va a crear mucha más potencia. Van a entrar tecnologías nuevas. Iberdrola les va a decir, estas son más eficientes, le va a hablar del gas, los ciclos combinados y las energías renovables. Va a haber que pagar esas inversiones, las van a pagar los mexicanos, con lo cual van a conseguir una potencia instalada y después la demanda. Y después, lo que está en estos momentos, supongo, habrá grupos de reunión técnicos explicándolo y formalizando lo que es el mercado. Mira, el mercado tiene que funcionar así, hacen falta estos agentes y todo eso, y esto hay que pagarlo. Cuando paguen la tarifa eléctrica los mexicanos, que va a subir, van a pagar todos estos costes. Y Iberdrola no se va a hacer, como dijo Gabriel, cargo de nada. Todo esto lo van a pagar los mexicanos. Por tanto, van a tener tecnologías que no van a ser más eficientes y que van a anular instalaciones que ya hay en México con sus trabajadores y con todos sus equipos y estructuras. Y también ahí llamo a los equipos de dirección, que no piensen que van a ser solo por la parte de abajo, sino que va a pegar en todos los niveles, y van a llegar la estructura de dirección del nuevo equipo que hace la inversión y se van a hacer cargo tal. Y lo que hacen en estos momentos los parlamentos es vaciarse de contenido y ajustarse a las peticiones que le hacen las empresas para invertir. Es toda la preparación para el desembarco. La única diferencia con la etapa colonial es que antes venían al mandato de un soberano para obtener unas mercancías para después llevar allá, y ya quito los aspectos ideológicos y religiosos. Hoy su religión es el capital, más beneficios a cambio de participar aquí. Y si no se hubieran quedado allá, si no pensaran que en México van a tener beneficios de tasas de retorno del 9, del 10, del 15, del 20%, no vendrán aquí. Y cuando hagan todo lo que tienen que hacer y ya no les rindan beneficios, se volverán o buscarán otros mercados. La última consideración: las empresas eléctricas españolas en este momento, su balance, su cuenta de resultados, depende básicamente, fundamentalmente, el margen de negocio de lo que tienen fuera del país. Y con eso creo que digo todo. A buen entendedor sobran palabras. O sea, están en crisis en España, como los bancos, digamos, que ganan por lo que ganan en México. Estamos en crisis los que siempre estamos en crisis, los trabajadores y el pueblo. Lo único que hay, la masa monetaria es la misma. Lo único que hace el capitalismo es cambiar de manos el capital. El diferencial entre pobres y ricos en España es más. Cada vez hay más pobres y cada vez hay menos ricos, pero que ganan mucho más. La redistribución es lo que pasa en el fenómeno del capitalismo, simplemente eso. Entonces, la llamada clase media desaparece, o cada vez que nunca sé lo que es la clase media, pero bueno, esa gente que tenía un trabajo digno, que podía pagarse todos sus consumos y que no tenía grandes preocupaciones, pues ahora esa gente también la pasaron para la zona de abajo y se dio de cuenta por la práctica que es clase obrera, que es pueblo y que realmente está sometido a los designios del capital. Y entonces, bueno, pues todo lo que estamos viviendo como otras partes del mundo es que ya todos nos planteamos que debe estar cercana a la hora de la rebelión, que este sistema no vale, que tiene muchas cosas que mejorar y que la democracia consiste en saber lo que hacen, para qué lo hacemos y el dinero que gastamos, para qué sirve, y lo único que queremos la gente es tener una vida digna, tener un trabajo y supongo que la aspiración del ser humano, ser lo más felices posible, sabiendo que hay que trabajar para vivir y poco más, y que la vida es un espacio del tiempo y que todos tenemos derecho a vivirla de la mejor manera posible. Bueno, y ya para concluir, ¿qué nos diría en el caso de Argentina Gabriel Martínez, que ya también medio nos lo dibujó, sobre qué pasa con los trabajadores? Porque esta semana se estuvo hablando mucho en el Senado de la República, panistas y priistas decían, no, bueno, los trabajadores no van a tener problema, incluso se va a permitir que tengan sueldos altos para que no se vaya la capacidad humana y el talento, pero
¿Qué pasa en los hechos con los trabajadores? Mira, yo creo que así como nosotros como trabajadores hemos ido aprendiendo de este proceso en función de la experiencia, el capitalismo también aprende en función de la experiencia. En los albores del modelo neoliberal, la apropiación de los activos físicos de los estados, que tiene una explicación, ¿no? Digo, el Estado no entrega por vocación lo que constituye su fuente de recursos y su manera de desarrollar niveles de vida dentro de su espacio territorial. Lo hace muchas veces impulsado por necesidades. En el caso de la Argentina, la necesidad fue una debacle económica a fines de los 80, una abultada deuda externa contraída durante un periodo militar, de gobierno militar, y una hiperinflación que se desarrolla durante el primer periodo democrático, que lleva a una decisión que parecía que era única. O se entrega todo el activo físico del Estado en función de la obtención de dólares para pagar la deuda externa y mejorar la situación interna, o entramos en una situación de disolución del Estado Nacional, donde ya algunas provincias, algunos estados, se llama aquí, intentaban buscar situaciones de independencia, etcétera, para poder desarrollar su vida sin la carga de los problemas económicos de los demás. En esa situación de extrema crisis se decide el tema de las privatizaciones. Y aparecen discursos como que privatizar no era tan problemático, total, las cosas iban a quedar acá, que el empresario privado tenía una mejor visión que el Estado y tenía menos ataduras y menos problemas políticos, que sabía resolver los problemas más rápidamente, y que los trabajadores no tenían que preocuparse porque de última iba a entrar mucho dinero si nosotros entrábamos cosas y nos iban a pagar por ellas. Es más, hasta los jubilados iban a vivir bien en la Argentina porque iban a ser los principales beneficiarios de los dineros obtenidos por las privatizaciones. Bueno, al día de hoy, después de 20 y pico de años de privatización en la Argentina, no tenemos reservas de petróleo, no tenemos reservas de gas, tenemos tasas elevadas de desocupación y pobreza, enormes subsidios al sector energético por parte del Estado Nacional, que entrega miles de millones de dólares anuales para que los precios internos de la luz, el gas, el agua, transporte público, comunicación, no se disparen en función de los valores internos que han adquirido los insumos primarios, petróleo y gas en boca de pozo. Aquí pueden decir que no se preocupe el trabajador, no va a haber problema, le vamos a pagar bien. Digo, cada espacio, cada país, cada nación desarrolla su historia. Los acontecimientos seguramente no van a ser calcados a como los vivimos nosotros. Pero hay una cosa que tiene que ver con la racionalidad. ¿Por qué empresas privadas van a venir a hacer beneficencia al Estado mexicano? ¿Por qué empresas españolas, italianas, norteamericanas, japonesas, chinas, etcétera, van a venir a territorio mexicano a mejorar la vida de los mexicanos graciosamente? Vienen a hacer su negocio y a tomar tasa de ganancia. Si para hacer eso tienen que elevar tarifas, lo van a elevar. Si para hacer eso tienen que dejarlo sin reservas petroleras, lo van a hacer. Si para ganar tasa de ganancia tienen que echar trabajadores, los van a echar. Y el problema va a ser problema de los mexicanos. Van a tener que procurar recursos agotados, van a tener que resolver problemas sociales de características muy mensurables, y van a tener que resolver problemas políticos de aquí en más que se van a presentar y que los partidos políticos, por supuesto, como no están todavía a la vista, no están contemplando. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, tenemos llamadas del auditorio. Víctor Hernández, del Distrito Federal. Para el grupo Bilderberg es más fácil matar a los africanos con el ébola que educarlos. Pregunta, ¿cómo relacionan los invitados esto con los trabajadores del mundo? Bueno, ya lo explicaban aquí nuestros invitados.
lo acaban de explicar. Ángel Cervantes dice que lástima que España con su religión y monarquía tenga a los españoles en la más plena cobardía. Bueno, quiero decirle que los mexicanos no nos quedamos atrás, no ha habido ninguna manifestación en las calles contra estas leyes privatizadoras, y lo que comentábamos hace un rato, o sea, se le cambió que la nación es propietario de las empresas Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y le pusieron que el gobierno es el dueño. Entonces, quien encabeza el gobierno en estos momentos es Enrique Peña Nieto, entonces él aparece como dueño. Entonces, ya lo que se decía en el debate es que, pues entonces ya lo que quieren es literalmente actuar como una monarquía, como dueño de los bienes nacionales, ¿no? Ya nos quitaron al pueblo nuestros bienes, pero pues ya no da tiempo de seguir con el tema. Nos agradaría muchísimo, por supuesto que nosotros, Andrea Luna nos hace favor de transcribir las entrevistas que aquí hacemos y lo vamos a publicar, tal como lo dijeron, en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. María del Rosario Pérez, ella dice que del instituto... esta es nuestra invitada. ¿Tienen más llamadas? Sí. Víctor Manuel García Salinas comenta del por qué se le dan nuevos contratos a Oceanografía, ¿no? Una empresa que defraudó y fue defraudada, y que por qué no se le dan contratos a los trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. También la compañera Rocío Aguilar dice que hay que tomar conciencia sobre lo que está ocurriendo en el país, que lamentablemente la gente no está viendo la realidad y que es necesario una mayor participación y conciencia de los mexicanos para atender los problemas nacionales. También hay saludos a todos los integrantes de este programa, de este panel, y saludos a toda la resistencia y especialmente a Martín Esparza. Bueno, muchas gracias. Bueno, está aquí el licenciado Luna con nosotros, que estuvo un poco enfermo la semana pasada. Ya está aquí repuesto y listo para responder una pregunta que Rubén Zambrano nos envía. Él dice que espera que lo orienten, que tiene 62 años, lo reinstalaron después de un juicio que duró 8 años, fue al Seguro Social a tramitar su pensión y le dicen que tiene que cotizar todavía 7 meses. ¿Qué puede hacer? Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, yo me permito rápidamente, Lolo, si no tiene inconveniente, un agradecimiento a nuestros compañeros, amigos que nos visitan de Argentina y de España. Yo creo que el compartir estas experiencias de verdad son muy importantes para los que queramos en este país que no suceda lo mismo que hace en otros lados. Respecto a la pregunta que nos hace el amigo trabajador, es una situación que se viene agravando día con día, porque los juicios, no olvidemos que en el año 2012 la ley se reformó con el pretexto, supuestamente, que decían los legisladores que la aplicación de la ley iba a ser más rápida, que en un término de un año se iban a solucionar los conflictos. Y lo que él nos referencia, en lo que nos dice el compañero, su juicio duró 8 años. Y 8 años que evidentemente bajo los nuevos esquemas de la ley laboral ya no le van a pagar los salarios caídos de los 8 años. La ley dice que solamente es un año el que les van a pagar salarios vencidos, en el caso de que muestre el trabajador que ganó el juicio. En este caso no solamente lo privaron de su trabajo, de las remuneraciones que debía tener, sino de la seguridad social. Yo lo que le sugiero, y tiene un año para hacerlo a partir de que la Junta determinó su situación jurídica, para demandar al Seguro Social y que el Seguro Social le finque capitales constitutivos a la empresa con la cual laboró, y el Seguro Social tiene la obligación de reintegrar todos sus derechos, y si en este periodo el trabajador hizo gastos médicos privados y tiene manera de comprobarlo, el Seguro Social le tendrá que reponer ese tipo de gastos que haya hecho. ¿Y cuáles son sus teléfonos, licenciado Luna, para que 55 16 77 97 88? Y también puede visitar nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ahí busca el botón que dice Conoce tus derechos y ahí encuentra todos los datos del licenciado Luna. Llame, participe, estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760 o Lada sin costo 01800-581-8248. También búsquenos en Facebook como Frecuencia Laboral. Ahí en el buscador de Facebook le pone Frecuencia Laboral y es un muro que nos está apoyando, atendiendo el compañero Eduardo Hernández.
Él es licenciado en periodismo y está echándonos la mano como colaborador voluntario. También Andrea Luna nos apoya como colaboradora voluntaria, transcribiendo las entrevistas y contestando los teléfonos. Quiero darle un saludo a todos nuestros colaboradores: Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero Peregrino, el licenciado Luna, y está el Popeye, que al parecer ya es abuelo. Felicidades. Entonces nos vamos a pasar directamente con otros de nuestros invitados, que ellos son del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal, que encabeza Hugo Manuel Bautista Martínez. Sí, nos presenta a los compañeros, por favor. Sí, claro, con gusto, Lulú. Buenos días a todos los radioescuchas. Se encuentra con nosotros el secretario de Trabajo, Álvaro Piñón Salinas, el secretario de Actas, Gerardo Sánchez Estrada, y bueno, primeramente dar igual un reconocimiento a todos nuestros compañeros que vienen del extranjero a exponernos algo tan delicado que pudiera pasar aquí en nuestro país, y a todos los invitados aquí presentes. Sí, nosotros en esos momentos estamos nuevamente en una situación muy complicada con el transporte. Actualmente ya hemos tenido una caída de parque vehicular. Desafortunadamente se han desatendido las 94 rutas que tenemos, algo muy delicado. Se sigue apoyando a la línea 12, evidentemente, es parte de la instrucción del jefe de gobierno. No nos negamos, al contrario, hay que seguir fortaleciendo esa política de apoyo, pero también necesitamos apoyo de allá para acá. Necesitamos 3 puntos que le pedimos muy puntual al jefe de gobierno. El primero es que realmente, a través de sus órganos de control, puedan autorizar una cantidad necesaria para habilitar ciertos autobuses que tenemos detectados y que ya se le entregó a las autoridades del gobierno del Distrito Federal y a la misma dirección de RTP, cómo habilitar y agilizar un promedio de 200 autobuses para ponerlos en disposición y poder brindar el servicio y fortalecer sobre todo la economía que viven los ciudadanos, que es nuestro costo es de 2 pesos el grueso. Y esa compra, ¿por qué la pedimos? Porque la administración menciona que los órganos de control ya no le permiten hacer en estos momentos una compra directa. Entonces, bueno, pues el único que tiene la facultad y que tiene la decisión es el jefe de gobierno. El segundo, que 700 autobuses que tenemos ya concluyeron su vida útil, son modelo 2001, y que es necesario ir preparando un presupuesto para el siguiente año, el 2015, que por lo menos del 50% del parque vehicular, es decir, que se autorice la cantidad necesaria para reparar o sustituir 350 autobuses para poder estar en mejores condiciones en el 2015 y atender no solamente los planes emergentes que vaya a haber en el sistema de transporte colectivo metro, sino también a las 94 rutas que tenemos, ¿verdad? Ese sería el segundo punto. El tercero es que realmente contraten gente en el área de mantenimiento y desarrollo tecnológico, pero que conozca de transporte. Es decir, gente del Instituto Politécnico Nacional, para que articulemos con nosotros, que somos los expertos, los trabajadores en el área de mantenimiento y operación, y detectemos con medidas preventivas qué va a pasar el primer semestre del 2015 y de cada año del 16 y de los que vengan, porque siempre estamos en una crisis del primer semestre de que no hay refacciones, no hay a través de una prevención en las bitácoras de mantenimiento, y tenemos una caída de parque vehicular porque no hay la gente experta en la parte técnica en el área de la red de transporte. Entonces, esas 3 peticiones se tienen que elaborar muy puntuales. Ya entregamos los documentos a través de gráficas a la administración del gobierno del Distrito Federal, que está llevando en ese momento las mesas el licenciado Miguel Ángel Vázquez, que es el director de administración de personal de desarrollo de oficialidad mayor. Entonces nosotros tenemos que hacer ese llamado y sobre todo un reconocimiento a todos los trabajadores, a toda la dirigencia, porque conjuntamente hicimos este trabajo que se está entregando y vamos a iniciar otro más este próximo lunes, que va a durar 7 días, para volver a reactivar y muy puntual y dato duro a las autoridades del gobierno del Distrito Federal. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos más invitados en el estudio. Ellos son promotores vecinales con dignidad y vienen a exponernos su caso. Javier, ¿por qué no presentas a la compañera?
Bueno, en esta ocasión nosotros agradecemos el espacio, muchas felicidades por la información que están vertiendo, la lucha de los compañeros de la RTP. Y bueno, nosotros somos trabajadores de Participación Ciudadana, nos quitaron la Comisión de Seguridad e Higiene, el sindicato charro del Único, por argumentar que son los secretarios los que ponen a la Comisión de Seguridad e Higiene. En esta ocasión, quisiera solamente señalar que nuestro trabajo de lucha sigue. Vamos a hacer una reunión y hacer los llamados para la Asamblea General de Promotores Vecinales con Dignidad. Somos 1,200 compañeros que vamos a estar en reunión, y en esta ocasión está la compañera del Instituto del Adulto Mayor, Rosario, que es importante que los trabajadores entiendan las causas de quienes definen las luchas reales de los trabajadores de base, ¿no? Hola Rosario, buenos días. Hola, buenos días a todos los radioescuchas de Frecuencia Laboral y a los invitados. Y bueno, pues como ya mencionó el compañero, efectivamente, en la próxima semana se lleva a cabo dentro de nuestra sección sindical los comicios para elegir nuevo secretario general de la sección 21, específicamente del SUD-GDF. Y bueno, hemos venido participando, nos respalda trabajo que hemos realizado desde hace ya algunos años, desde 2006. Somos un grupo también de 1,200 trabajadoras que de manera inicial estábamos contratadas por honorarios y sin embargo de forma organizada y a través de la lucha logramos las 1,200 plazas, 1,200 dígitos a la sección 21 como tal. Y bueno, esto me ha llevado a estar participando de forma activa dentro de lo que es el área sindical. De manera inicial fui nombrada titular de la Comisión de Seguridad e Higiene en el 2009, posteriormente en el 2010 logramos, con el apoyo de las compañeras y con una lucha que también se da y con apoyo de los promotores de Participación Ciudadana, logramos obtener el porcentaje por infectocontagiosidad del 12% sobre el salario que nosotros teníamos. Esto es una victoria de las trabajadoras y bueno, esto nos da para poder entender que a veces no solo se respetan las condiciones generales de trabajo, aunque vienen plasmadas ahí los derechos que nosotros debemos de tener como trabajadores, pues bueno, a veces tenemos que hacer movilizaciones, actividades para arrancar estas prestaciones de forma, pues lo tenemos que hacer de forma activa, porque no es algo que se nos otorgue de manera automática. Y bueno, como estas situaciones se dan otras dentro del sindicato, que viven día a día los trabajadores y que por eso hemos decidido participar en los próximos comicios, que además se hizo una modificación en el 2011 a los estatutos y por única ocasión le permiten a quienes fungen como secretarios actuales ampliarse. Ellos lo llaman una ampliación, pero es un acto de total reelección como tal, puesto que se lleva un proceso electoral de por medio y es mediante el voto de los trabajadores como ellos vuelven a ocupar el mismo cargo. Entonces, como bien sabemos, pues aquí en el país no está permitida la reelección, por eso aquella frase que debemos exigir y mantenerla vigente del sufragio efectivo, no reelección. Y bueno, esta es la lucha que en este momento estamos dando en conjunto con otros delegados sindicales, en conjunto con parte del comité, pero sobre todo en conjunto con la base trabajadora que está inconforme precisamente también porque hay muchas anomalías, desde venta de plazas, venta de las hojas de préstamo. Se dan muchas situaciones, el no respeto a los derechos de los trabajadores, el que la representación sindical se vuelve más una autoridad incluso para los trabajadores, donde ellos solos toman decisiones de forma unilateral sin consultar a la base trabajadora, y esto pues es muy grave porque a final de cuentas se juega con los derechos y los derechos de los trabajadores, e incluso que repercuten pues en la vida diaria de cada uno de nosotros. Por eso es que estamos participando. En este momento todavía no estamos en campaña abierta, el proceso como tal se lleva el 21 de julio, sin embargo, bueno, hemos tenido avances importantes y parte de nuestra plataforma de lucha, de nuestras propuestas, precisamente aunado y en contra de lo que ya se mencionó con anterioridad, pues es la transparencia, la rendición de cuentas en cuanto a los recursos que entran y egresan de la sección sindical, el manejo de las prestaciones, el sobre todo respetar las decisiones de los trabajadores mediante asamblea, el poder luchar día a día en conjunto con los mismos trabajadores, buscar los mecanismos, las formas de incrementar los salarios, porque son muy precarios. Si revisamos los niveles salariales dentro de los trabajadores del gobierno del Distrito Federal, muy tristemente nos damos cuenta que hay niveles
salarios que dejan mucho que desear, que de verdad no se puede vivir, se sobrevive con esos salarios y que sin embargo poca atención se le ha prestado, ¿no? Únicamente nos quedamos conformes con que de manera oficial nos digan hay el 3% de aumento, ¿no? Y que se nos vayan dando a cuentagotas prestaciones que si bien son económicas y ya las tenemos devengadas porque así están en las condiciones generales de trabajo, pero realmente una lucha por mejorar el salario y las verdaderas condiciones de los trabajadores no se ha llevado a cabo. Por eso es que decidimos participar. Con el equipo nos une la fuerza de trabajo y bueno, vamos a dar la pelea este 21 de julio. Bueno, pues muchas gracias, María del Rosario Pérez. Suerte. Y bueno, pues lamentable la noticia que nos das que les quitaron la Comisión de Seguridad e Higiene, pero ya hablaremos de eso otro día porque ahorita nos vamos con el amigo Bombero Peregrino. Prevención laboral con el Bombero Peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el Bombero Peregrino. Hoy les platicaré de la clasificación de riesgo de incendio. Todos los centros de trabajo están clasificados con riesgo de incendio ordinario o alto. Los de riesgo de incendio alto son los siguientes: los que tengan más de 3.000 metros cuadrados de construcción, los que tengan más de 3.000 litros de gases inflamables, los que manejen más de 1.400 litros de líquidos inflamables, los que almacenen más de 2.000 litros de líquidos combustibles, y los que tengan más de 15 toneladas de mobiliario y combustibles sólidos, y también los que tengan cualquier cantidad de materiales pirofóricos y explosivos. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el Bombero Peregrino. Y en más información, maestros de Michoacán llegaron al Zócalo capitalino caminando desde Morelia, que queda a 350 kilómetros de la Ciudad de México, y exigieron frente al Palacio Nacional respeto a la educación pública, gratuita y laica. Yo me los encontré aquí en el Senado, donde estaban discutiendo lo de las leyes secundarias en materia energética. Ahí llegaron ellos gritándole a los senadores que eran unos traidores, y de ahí pues los acompañé porque decían, como es verdad que en las últimas marchas no los han dejado pasar al Zócalo, les ponen ahí un retén de granaderos y como si estuviera prohibida la manifestación pública en México, no los dejan pasar. Y dije, bueno, los voy a acompañar para ver si no los dejan pasar, pues es buena nota, porque entonces ya de por sí se estaba hablando de absolutismo en el Senado de la República con esto de que el presidente va a ser el dueño de Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Y pues dije, pues este sí ya es el colmo, y me fui con ellos para cubrir la nota. Desde el Senado de la República caminé unos pasitos, pero fui con ellos en su marcha de pies cansados. Vamos a escuchar. Daniel de los Santos Pérez, somos de la sección 18 de Michoacán. Es una caminata de pies cansados. Salimos del 1 de julio, de la ciudad de Morelia, aquí a la Ciudad de México, por la abrogación del artículo, de la reforma del artículo 3 y la reforma del artículo 73. Y yo entiendo que ya llevan otros contingentes también en caminatas. Efectivamente, está la 14 de Guerrero, está los convenios de Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca, la 9 y la 11 del Distrito Federal. Levantar la conciencia del pueblo más que nada para que apoyen a estos maestros, porque esta lucha es social. Estamos para que se incremente el programa educativo de libros de texto, uniformes, calzados, desayunos escolares, y que no se privatice la educación. Afortunadamente, los padres de familia están muy bien informados. También ellos ya saben la dificultad de la complicación que tiene esta nefasta reforma, y ellos son los que nos están impulsando, los que nos dicen que nos vayamos a una lucha para defender los derechos sociales y laborales. ¿Cuál es la repercusión? Porque más que nada, el problema no es el maestro. Un maestro lo pueden quitar y poner otro. El problema más que nada, más grave, es que se van a legalizar las cuotas. Las que el día de hoy son voluntarias se convertirían en obligatorias. El gobierno se deslinda, como lo dicta el artículo 5 del apartado B, en el cual la autonomía de gestión. Serían los padres de familia que directamente estarían involucrados ya en el mantenimiento de las escuelas y construcción de las escuelas. Bueno, hasta ahorita no han despedido a nadie. Hasta ahorita no.
a pesar de las amenazas de Emilio Chaufet, pero es claro, la intención es despedir a miles y miles de maestros. Nosotros decimos que no resuelve el rezago educativo. Ojalá que se implementara programa para que las escuelas, y no tuviéramos tantas escuelas de palitos como la tenemos, que son miles y miles, y los alumnos están en una zona muy precaria recibiendo la educación, y más que nada en zonas marginadas. ¿Cuándo pretenden hacerles el examen para seleccionar más? Ahorita, según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sería para el 2016 a los maestros que ya estamos laborando. 2015 sería para los jóvenes que el día de hoy egresan de una escuela normal. Bueno, pues es hora de irnos. Teníamos también una entrevista muy interesante porque se aprobaron las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, fortaleciendo los monopolios y agrediendo a las radios comunitarias e indígenas. Teníamos una entrevista con Héctor Camero, pero ya nos comió el tiempo, es hora de irnos. Muchísimas gracias a todos. Humberto Montes de Oca, gracias por estar aquí. Un saludo a Luna, todos, compañeros. a todos los que estuvieron, Toño Peregrino, el Popeye y Andrea Luna. A Lalo Hernández, un saludo desde aquí. Muchísimas gracias, y a Martín Esparza, por supuesto. Hasta luego. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.